Bueno, continuando con el curso IVA de actualizaciones en ginecología, la clase de hoy es prevención y tratamiento de las infecciones urinarias recurrentes no complicadas en la mujer. Mi nombre es Carlos Orondo, soy uroginecólogo y los vamos a acompañar en esta clase. Bueno, los contenidos que vamos a ver en esta clase, inicialmente vamos a hacer una introducción teórica de las infecciones del tracto urinario. Vamos a repasar un poco la patogenia y la fisiopatología de las infecciones. Vamos a hablar algo de prevención. Vamos a repasar las vías de manejo según las guías internacionales y vamos a hablar de tratamiento de las infecciones urinarias. Como para manera de introducción, las infecciones del tracto urinario son una de las infecciones bacterianas más comunes que podemos observar en la mujer. Sabemos que entre un 50 y un 60% de las mujeres van a tener una infección del tracto urinario a lo largo de su vida. De estas, entre un 20 y un 30% va a presentar un riesgo de recurrencia y de ellas hasta un 10% van a desarrollar múltiples recurrencias. Definimos como recurrencia aquellas infecciones sintomáticas luego de una resolución completa de una infección del tracto urinario previa. Aquí vemos graficado lo que decíamos recién, las pacientes que desarrollan infecciones urinarias, dentro de ese universo las que van a desarrollar una infección recurrente y dentro de ellas las que van a ser las múltiples recurrencias que pueden ser los objetivos de esta clase. Bueno, las definiciones de infección del tracto urinario recurrente, definimos como infección recurrente aquellas que tienen 2 episodios de itis sintomática en los últimos 6 meses o hasta 3 episodios en el último año. Y tenemos que diferenciar dos distintos tipos de recurrencias, aquellas que las llamamos recaídas, que son infecciones por la misma cepa bacteriana que se producen dentro del tracto urinario y que se producen menos de 2 semanas desde la primera infección. Estas son entre un 10 y un 20% de las itis recurrentes. Lo diferenciamos a esto de las llamadas reinfecciones, que son la gran mayoría de las itis recurrentes, ocurren tras más de 2 semanas de producida la primera infección, con un urocultivo negativo entre los episodios. Y por último, la bacteriuria sintomática, que es otra gran familia que sería objetivo casi de otra clase, en las cuales las pacientes, como lo dice la definición, no tienen síntomas y solo presentan bajos recuentos de bacterias en los urocultivos. Bueno, como decíamos, las infecciones del tracto urinario las podemos definir en no complicadas y complicadas. Las no complicadas, que son el objetivo de esta clase, son las que son limitadas a pacientes no embarazadas, que no tienen ningún cambio ni anatómico ni funcional dentro del tracto urinario, ni presentan otras comorbilidades. Obviamente las infecciones complicadas son aquellas que no se ajustan a la definición anterior, o sea, son las infecciones del tracto urinario en hombres, en mujeres embarazadas, en pacientes que tienen trastornos anatómicos o funcionales, pacientes usuarias de sonda o de catéteres, pacientes con enfermedades renales o cualquier otra enfermedad que la inmunocomprometa, por ejemplo la diabetes. Aquí vemos también lo que vimos recién como definición, las enfermedades del tracto urinario no complicadas y complicadas. Dentro de las mismas podemos presentar pacientes con cistitis, con pielonefritis y pueden desarrollar ellas itis recurrentes. Las que son no complicadas tienen un bajo riesgo de progresión a sepsis y las que son complicadas, por el contrario, tienen un alto riesgo de progresar. Hablando un poquito de patogenia y fisiopatología, sabemos que las infecciones del tracto urinario pueden ser causadas por una gran variedad de bacterias. Dentro de ellas nombramos al Staphylococcus, a las Pseudomonas, al Enterobacter y a casi todas las que podemos recordar como bacterias saprófitas del ser humano. Pero la bacteria más importante y por frecuencia y gravedad que genera este tipo de infecciones urinarias es sin duda la Escherichia coli. Ella causa más del 60% de todas las infecciones urinarias en la mujer. Y para conocerla un poco más, sabemos que el reservorio más importante de Escherichia coli, dentro de ellas la uropatógena, es el intestino humano. La gran cercanía que hay entre el aparato urinario y la salida del recto en la mujer es una de las causas más frecuentes y estos factores anatómicos, sobre todo cuando hay algún grado de prolapso y disminución del cuerpo perineal, generan predisposición a estas infecciones urinarias.
Se producen estas infecciones por pasos. El primer paso, luego de la colonización, es la adhesión de las bacterias a las células epiteliales de la mucosa urogenital. Y hay factores dentro de la misma bacteria, factores de virulencia ya estudiados a nivel microscópico, dentro de las cuales los distintos tipos de fimbrias que vemos en esta imagen son los que juegan un rol muy importante tanto en la cistitis como en la pielonefritis. Aquí vemos los factores del huésped que son muy importantes, la mucosa del huésped y la limpieza mucociliar, que todo esto esté conservado, previene que la mujer pueda tener infecciones urinarias. El recambio celular rápido en las paredes de la vejiga también es un factor de protección. La exfoliación de las células epiteliales junto con el desprendimiento celular y un flujo urinario correcto generan que la mujer tenga una eliminación bacteriana eficaz. Cualquiera de estos pasos que falle puede ser predisponente de una infección del tracto urinario. Dentro de los factores de riesgo tenemos que diferenciar el subgrupo de pacientes posmenopáusicas de las pacientes premenopáusicas. Dentro de las premenopáusicas sabemos que podemos identificar como factores de riesgo a las pacientes que utilizan espermicidas, que tienen una nueva pareja sexual, que tienen una frecuencia sexual aumentada, pacientes con familiares de primer grado con historias de UTIs o de infecciones del tracto urinario, pacientes que tienen una historia previa en su infancia de infecciones del tracto urinario, y dentro de las pacientes posmenopáusicas estos factores de riesgo cambian y también se presentan como factor de riesgo el haber tenido unas infecciones a repetición en su vida previa, pacientes con incontinencia urinaria, con vaginitis atrófica, con cierto grado de alteración anatómica como pueden ser cistoceles, y pacientes con alteraciones del vaciado y que presentan residuos posmiccionales elevados. Obviamente que las pacientes con algún grado de deterioro cognitivo, en pacientes con índices de fragilidad elevados y que tienen necesidad ya sea continua o cateterismo intermitente, es un factor de riesgo muy importante. ¿Qué sintomatología? Recordando, esto lo pasamos rápidamente. La sintomatología más habitual es la disuria, polaquiuria y el tenesmo vesical, esto asociado o no al dolor hipogástrico que puede presentarse con o sin hematuria. Y dentro del diagnóstico diferencial que tenemos de las infecciones urinarias puede presentarse o diferenciarse con una uretritis aguda, con una cistitis intersticial, con una vulvovaginitis o con enfermedades pelvianas inflamatorias en sus estadios iniciales. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Para una paciente en una infección no complicada tenemos que evaluar inicialmente su anatomía urogenital, evaluar el grado de estrogenización, sobre todo en las pacientes posmenopáusicas, la presencia o no de prolapsos de órganos pélvicos, es un dato muy importante la medición del residuo posmiccional, y dentro del estudio clínico general la detección de diabetes es un punto muy importante. Si encontramos que las pacientes tienen infecciones con Proteus, Pseudomonas, Enterobacter o Klebsiella, sí habría indicación de realizar un estudio por imágenes y cistoscopía por la alta asociación entre ellos y la formación de cálculos y obstrucciones del tracto urinario alto. Bueno, para la prevención de las infecciones del tracto urinario recurrentes tenemos que evaluar 3 puntos fundamentales. Evaluar las modificaciones conductuales y evitar los factores de riesgo que ya vimos. Vamos a evaluar punto a punto las medidas no antimicrobianas y por último vamos a hablar de la profilaxis antibiótica. Bueno, dentro de las medidas conductuales todos sabemos lo que se dice casi internamente, que fomentar una mejor hidratación y una evacuación más frecuente previene las infecciones urinarias. En esto hay ciertos grados de evidencia, no con una evidencia muy fuerte, que asegura que una toma de líquidos mayor a 2 litros por día prevendría algo de las infecciones urinarias. Perdón. Para mujeres sexualmente activas se recomienda hacer una micción poscoital, evitar el uso de diafragmas y anticonceptivos con espermicidas. Los productos de baño cosméticos también podrían aumentar algo el riesgo, y las duchas femeninas de higiene también son un factor de riesgo importante. Se debe instruir a la paciente sobre cómo realizar su higiene perineal, es decir, limpiando siempre de adelante hacia atrás y no en el sentido inverso.
Bueno, siguiendo con las medidas antimicrobianas, como decíamos, sobre todo en el subgrupo de pacientes posmenopáusicas, el uso de estrógenos locales, ya sea por crema, óvulos o con un anillo liberador de estrógenos, es algo que disminuye bastante el riesgo de generar infecciones del tracto urinario. Y también el uso de lactobacillus tiene una muy buena evidencia de ser algo preventivo para estas infecciones. Los arándanos también son popularmente conocidos como para disminuir la infección urinaria del tracto urinario recurrente. Sin embargo, bueno, la evidencia, si uno va haciendo una revisión de la evidencia, se ve que no se redujo significativamente las tasas de recaída en las infecciones del tracto urinario, y recién en los trabajos con mejor diseño se vio en el 2016 que la administración de cápsulas de arándano frente a un placebo no produce una diferencia significativa de la situ en un año. Sin embargo, bueno, los trabajos previos y la evidencia casi popular de la gente sigue haciendo que esto se utilice popularmente. Bueno, las vacunas mediante el principio de estimular la propia inmunidad de la paciente se aplican desde el año 1994. Se aplican de dos formas, como vacunas intravaginales o como vacunas por vía oral. Son lisados sobre todo de Escherichia coli, por lo cual se pueden utilizar solo en pacientes que presentan infecciones urinarias por esta bacteria. Como decíamos, tienen presentaciones orales, intravaginales y parenterales. Se utiliza como una dosis oral de una cápsula diaria por 90 días y un refuerzo por 3 meses que se hace durante un periodo de 10 días. Esto sí tiene una muy buena evidencia que disminuye significativamente la tasa de recurrencia y está recomendada para la inmunoprofilaxis en las mujeres con ITU recurrente no complicada. Bueno, la D-manosa, tal vez no tan popularmente conocida, es un azúcar simple que está presente en muchas plantas y frutas en pequeñas cantidades. Tiene grandes propiedades para prevenir la cistitis a repetición. Y esto está basado en la capacidad de fijarse las fimbrias tipo 1 en los uropatógenos de la Escherichia coli que causan la infección. Esto evita que se produzca el proceso de adhesión a las paredes del tracto urinario, y la dosificación la vemos acá en la diapositiva. Bueno, entrando un poco al último capítulo, al manejo de las guías, tenemos 3 guías fundamentales que nos aseguran un buen nivel de evidencia para manejar estos casos. Vamos a tratar primero la guía europea sobre el manejo de infecciones urológicas, después veremos la guía americana y por último el consenso latinoamericano. Bueno, dentro de las guías urológicas nos presenta un resumen de la evidencia y de las recomendaciones. Dentro de esto podemos ver los distintos regímenes de tratamiento antibiótico. Para evaluar los tratamientos de esto, primero tenemos que ver cómo tratar una infección urinaria aguda y después tratar el capítulo de inmunoprofilaxis. Dentro de esto, y eso lo vamos a ver repetido casi en las 3 guías que repitamos, la utilización de la fosfomicina y la nitrofurantoína son las grandes estrellas del tratamiento, dejando un poco a otras medicaciones como son las fluorquinolonas, que tuvieron su auge en su momento, un poco relegadas por su gran resistencia antibiótica. Aquí vemos los regímenes antibióticos para la pielonefritis, ya sea por vía oral o por vía parenteral, que bueno, cambian dependiendo del ámbito en que uno lo use por las resistencias antibióticas locales en cada lugar. Bueno, y en cuanto a profilaxis antibiótica, la guía europea, ¿qué recomienda? Los 2 tipos distintos de forma de administración, que podría ser la terapia continua a baja dosis por periodos de 3 a 6 meses, o la forma de indicación de profilaxis poscoital. Y las medicaciones que recomienda es la nitrofurantoína utilizada en dosis de entre 50 y 100 miligramos, la fosfomicina 3 gramos utilizada como monodosis cada 10 días, la trimetoprima por 100 miligramos por día, y en caso de pacientes embarazadas, la cefalexina en dosis muy bajas, entre 125 y 250 miligramos día. Pasando a las guías americanas, estas guías americanas son del año 2018 y también nos hablan sobre las guías de mejor práctica en infecciones
recurrentes del tracto urinario en mujeres adultas. También vemos cómo tratar una infección urinaria aguda, en la cual de nuevo nos vuelve a nombrar a la nitrofurantoína y al trometamol, y nombra por último también a la fosfomicina como un agente muy útil. Y para la profilaxis antibiótica, de nuevo tenemos los dos tipos de forma de administración, la forma de administración continua y la poscoital, dentro de las cuales de nuevo vemos repetirse a los mismos agentes, la trimetoprima, la nitrofurantoína y la fosfomicina, y repitiendo y dejando a la cefalexina para pacientes embarazadas. Por último, y no por eso menos importante, vamos a ver el consenso latinoamericano que se hizo en el año 2018 entre especialistas muy importantes desde Brasil, de Argentina, de Uruguay, dentro de las cuales pudimos sacar importantes conclusiones. Se trató de evaluar según la resistencia local de los gérmenes cuál sería la mejor dosificación y el mejor uso de las medicaciones disponibles. Se pegó bastante a lo que son las guías europeas y aquí vemos la dosificación y la utilización de las drogas. Se propone la utilización de una dosis única de fosfomicina o nitrofurantoína 2 por día durante 5 días como tratamiento, y el pipmesilinam, que es una medicación que en algunos países tenemos disponibles durante 3 a 5 días en una dosificación de 3 por día. Dentro de estas mismas guías, las recomendaciones para antibiótico profilaxis, recomiendo utilizar distintas formulaciones, de nuevo la administración poscoital o prolongada durante 3 a 6 meses, y también destaca la posibilidad en cierto subgrupo de pacientes de utilizar lo que se llaman los esquemas de automedicación. O sea, el paciente cuando identifica síntomas puede comenzar con un tratamiento refiriéndose a que el germen le dio positivo en un urocultivo anterior. Esto estaría reservado, como dijimos, a un subgrupo de pacientes muy especial. Se recomienda también utilizar una dosis nocturna postmiccional, ya sea de nitrofurantoína o de trimetoprima sulfametoxazol, 3 gramos de fosfomicina cada 10 días, o en las embarazadas cefalexina por 250 miligramos. Entonces, haciendo un poco de resumen sobre lo que veníamos diciendo, cómo este mismo consenso habla sobre el algoritmo diagnóstico de la situ recurrentes y nos recomienda que en un paciente sintomático con un urocultivo positivo se realizará el tratamiento como infección aguda. Si ese urocultivo post-tratamiento persiste, volver a retratar, y si es negativo, evaluar la necesidad de hacer una profilaxis. En caso contrario, y por el otro brazo de este algoritmo, si el urocultivo post-tratamiento o pretratamiento nos da negativo y ha hecho la resolución total de los síntomas, evaluar la necesidad o no de ingresar al protocolo de profilaxis. Por último, nos muestra un algoritmo terapéutico de las situ recurrentes, mostrándonos los esquemas de primera línea y de segunda línea en un paciente asintomático con patologías urogenitales asociadas, evaluar el estudio y tratamiento específico de esas patologías, y si ingresa en el brazo de profilaxis, diferenciarlo entre la paciente premenopáusica y la paciente posmenopáusica. En la posmenopáusica, realizar profilaxis por 6 meses con estrógenos locales y evaluar la utilización del OM89, que son los lisados bacterianos, y en la premenopáusica hacer la profilaxis por 6 meses directamente con OM89. En caso de falla, pasar a todos los protocolos de profilaxis antibiótica que revisamos anteriormente. Y resumiendo un poco y viendo lo que se utiliza actualmente en nuestro país, aquí vemos los regímenes de antibiótico profilaxis recomendados por esta guía europea de urología, que es la más comúnmente utilizada. La administración más frecuente es la continua durante 3 a 6 meses, salvo en pacientes con un ritmo sexual aumentado, en la cual se recomienda la terapia poscoital. Bueno, como conclusiones podemos decir que la infección del tracto urinario es una infección muy común en las mujeres con una alta tasa de recurrencia, que la Escherichia coli es el principal uropatógeno y nuestro principal agente a tratar. Su reservorio, como dijimos, es el intestino.
y el tratamiento más eficaz se basa en el uso racional del antibiótico asociado con el tratamiento de factores predisponentes, y tener un diagnóstico preciso y terapéuticas focalizadas son fundamentales para evitar la multiresistencia y que estos agentes que nombramos sigan siendo útiles en el tratamiento. Esta es la bibliografía y las lecturas que recomendamos para complementar esta clase, y muchas gracias por su atención.